Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a hablar de uno de los trastornos mentales más estigmatizados, más malinterpretados y más temidos, la esquizofrenia y los trastornos psicóticos. Pero antes de empezar, quiero que olvides todo lo que crees saber por películas, series o titulares sensacionalistas, porque la realidad es muy distinta. Imagina que un día empiezas a escuchar una voz que nadie más oye. No es tu pensamiento, no es tu imaginación voluntaria. Es una voz con intención, con tono, con mensajes. Imagina que empiezas a creer firmemente algo que para ti es completamente lógico, pero todo el mundo insiste en que no es real. Y ahora imagina que tu mente, la herramienta con la que interpretas el mundo, deja de ser completamente confiable. Eso es lo que puede ocurrir en un trastorno psicótico. No es locura, no es falta de inteligencia, no es debilidad. Es una alteración profunda en la percepción de la realidad. Si te interesa comprender la mente humana sin estigmas y con rigor psicológico, te invito a suscribirte ahora mismo. Aquí analizamos los trastornos mentales desde la ciencia, no desde el miedo. Ahora sí, vamos a entender qué es realmente la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una enfermedad mental grave que afecta el modo de pensar, sentir y comportarse de las personas. Puede dar lugar a una mezcla de alucinaciones, ideas delirantes y pensamientos y comportamientos desorganizados. Las alucinaciones consisten en ver cosas o escuchar voces que los demás no ven ni escuchan. Las ideas delirantes son creencias firmes sobre cosas que no son ciertas. Puede parecer que las personas con esquizofrenia han perdido contacto con la realidad, lo que puede dificultar mucho su vida cotidiana. La esquizofrenia pertenece al grupo de los trastornos psicóticos, cuyo rasgo central es la psicosis, una pérdida parcial del contacto con la realidad. ¿Qué tipos de psicosis hay? La psicosis afecta a cada persona de forma diferente, y además, durante las etapas iniciales no siempre es posible poner un nombre o una etiqueta a la enfermedad. Sin embargo, cuando una persona sufre una psicosis, se suele diagnosticar de una enfermedad psicótica específica, aunque sea de forma provisional hasta poder afinar más el diagnóstico. Aún así, conviene estar familiarizado con algunos de los términos que se suelen utilizar en el diagnóstico de los diferentes tipos de psicosis. Veamos a continuación unos de los más comunes. Psicosis inducida por tóxicos, el consumo de drogas o alcohol, o bien la abstinencia repentina tras un consumo prolongado, puede provocar la aparición de síntomas psicóticos. En algunos casos, los síntomas se resuelven rápidamente al desaparecer los efectos de la droga, mientras que en otros la enfermedad puede persistir a pesar de suspender el consumo. Psicosis reactiva breve. En ocasiones, los síntomas psicóticos aparecen de forma súbita en respuesta a una situación de mucha tensión, como puede ser un cambio importante en las circunstancias personales o la muerte de un familiar. Aunque los síntomas pueden ser muy intensos, la recuperación se produce en pocos días. Trastorno delirante. El síntoma principal son los delirios, es decir, es la firme creencia en cosas que no son ciertas. Psicosis orgánica. A veces, los síntomas psicóticos son consecuencia de lesiones o enfermedades orgánicas como traumatismos, infecciones o tumores. Habitualmente se presentan junto con otros síntomas específicos de tipo neurológico. Trastorno esquizofreniforme. Únicamente se distingue de la esquizofrenia en que los síntomas persisten menos de 6 meses. Trastorno bipolar. En estos casos, la psicosis es la punta del iceberg de una alteración del estado de ánimo más generalizada que se caracteriza por la alternancia de episodios de euforia y excitación conocida como manía y otros de desánimo e inhibición conocida como depresión. En caso de presentar síntomas psicóticos, estos suelen estar relacionados con el estado de ánimo. Así, en un episodio depresivo, el enfermo puede escuchar voces que le dicen que se suicide, mientras que en un episodio maníaco, puede creerse un ser con cualidades excepcionales capaz de realizar grandes proezas. Trastorno esquizoafectivo. Este diagnóstico corresponde a la presencia simultánea o consecutiva de síntomas de un trastorno del estado de ánimo, tales como la depresión o la manía, y de psicosis, es decir, el cuadro clínico no es típico de un trastorno afectivo ni de la esquizofrenia. Depresión psicótica. Consiste en una depresión aguda combinada con síntomas psicóticos, sin que en ningún momento de la enfermedad lleguen a aparecer síntomas maníacos.
Y la esquizofrenia. El término esquizofrenia se utiliza para hacer referencia a aquellos trastornos psicóticos en los que los síntomas persisten durante un periodo no inferior a 6 meses. La duración y la intensidad de estos varían según el caso, y al contrario de lo que se suele creer, muchas personas diagnosticadas de esquizofrenia llevan una vida normal. Todos comparten alteraciones en la percepción de la realidad, aunque varían en duración, intensidad y combinación de síntomas. Veamos ahora, ¿cuáles son los síntomas? La esquizofrenia implica una serie de problemas en la forma de pensar, sentir y comportarse de las personas. Los síntomas pueden incluir los siguientes: ideas delirantes. Esto ocurre cuando las personas creen en cosas que no son reales ni verdaderas. Por ejemplo, las personas con esquizofrenia podrían pensar que están siendo perjudicadas o acosadas cuando no es así. Podrían pensar que son el blanco de ciertos gestos o comentarios cuando no es así. También pueden pensar que son muy famosas o que tienen una gran habilidad cuando la realidad es distinta. O bien podrían pensar que está a punto de ocurrir una catástrofe cuando no es cierto. La mayoría de las personas con esquizofrenia tienen ideas delirantes. Alucinaciones. Por lo general, implican ver o escuchar cosas que otras personas no ven y escuchan. Para las personas con esquizofrenia, estas cosas parecen reales. Las alucinaciones pueden estar relacionadas con cualquiera de los sentidos, pero escuchar voces es la más común. Discurso y pensamiento desorganizados. Un discurso desorganizado causa un pensamiento desorganizado. Las personas con esquizofrenia pueden tener dificultades para hablar con otras personas. Las respuestas que las personas con esquizofrenia dan a las preguntas pueden no estar relacionadas con lo que se les pregunta o pueden estar incompletas. En ocasiones poco frecuentes, las personas hablan sin sentido y unen palabras que no están relacionadas, es decir, hacen una ensalada de palabras. El comportamiento motor extremadamente desorganizado o inusual se puede ver reflejado de varias formas, desde niñerías hasta agitarse sin motivo. El comportamiento no está enfocado en un objetivo, así que es difícil hacer las tareas. Las personas con esquizofrenia quizás no quieran seguir instrucciones. Es posible que se muevan de formas que no son típicas o que no son apropiadas para el entorno social. O bien puede que no se muevan mucho o no respondan en absoluto. Síntomas negativos. Las personas con esquizofrenia pueden no ser capaces de funcionar como lo hacían antes de que comenzara la enfermedad. Por ejemplo, puede que no se bañen, no hagan contacto visual ni muestren emociones. Pueden hablar con voz monótona y ser incapaces de sentir placer. Además, pueden perder interés por las actividades cotidianas, retraerse socialmente y tener dificultades para planificar el futuro. El tipo y la gravedad de los síntomas pueden variar. Por momentos, los síntomas pueden mejorar o empeorar. Algunos síntomas pueden estar presentes todo el tiempo. Pero, ¿qué causa la esquizofrenia? No se sabe qué causa la esquizofrenia, pero los investigadores creen que puede relacionarse con una combinación de genética, neuroquímica cerebral y el entorno. Los cambios en ciertos químicos cerebrales que se producen naturalmente, como los neurotransmisores, la dopamina y glutamato, pueden tener un papel en el desarrollo de la esquizofrenia. Aunque se desconoce la causa exacta de la esquizofrenia, estos factores parecen aumentar la probabilidad de tener la enfermedad. Antecedentes familiares de esquizofrenia. Experiencias de vida, tales como vivir en la pobreza, vivir con estrés o en peligro. Algunos problemas relacionados con el embarazo y el parto. Una nutrición insuficiente antes o después del nacimiento. Peso bajo al nacer. Exposición a toxinas o virus antes del nacimiento que pueden afectar el desarrollo del cerebro. Consumir drogas que alteran la mente, las cuales se conocen como psicoactivas o psicotrópicas, en la adolescencia o en la juventud. Si no se trata, la esquizofrenia puede derivar en problemas graves que afectan a todos los ámbitos de la vida. Las complicaciones que la esquizofrenia puede causar o con las que ésta puede estar relacionada, se incluyen las siguientes: suicidio, intentos de suicidio y pensamientos de suicidio, trastornos de ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo, depresión, abuso del alcohol o de otras drogas ilegales, incluida la nicotina, no poder trabajar ni ir a clases, problemas financieros y falta de vivienda, aislamiento social, problemas médicos y de salud, recibir un trato injusto, comportamiento agresivo o violento. Aunque las personas con esquizofrenia son más propensas a ser agredidas que a agredir a otros. Ahora,
¿Qué tratamiento existe? El tratamiento de por vida con medicamentos y terapia psicosocial puede ayudar a controlar la esquizofrenia, aunque no tiene cura. Estos tratamientos son necesarios, incluso cuando los síntomas disminuyen. Algunas personas pueden necesitar hospitalización durante una crisis si los síntomas son graves. Medicamentos. El principal tratamiento para la esquizofrenia son los medicamentos. Los medicamentos antipsicóticos son los más recetados. Están diseñados para controlar los síntomas, ya que afectan principalmente a los receptores cerebrales para diferentes neurotransmisores. La mayoría de los medicamentos antipsicóticos actúan sobre los receptores de la dopamina y la serotonina. El objetivo del tratamiento con medicamentos antipsicóticos es controlar los síntomas con la menor dosis posible. Para obtener el resultado deseado, un profesional de atención médica o uno de la salud mental puede probar con distintos medicamentos y combinaciones de medicamentos, así como distintas dosis a lo largo del tiempo. Es importante seguir tomando los medicamentos aunque los síntomas mejoren. También es importante participar en tratamientos psicológicos y sociales o psicosociales. Entre esos tratamientos se incluyen los siguientes: terapia individual. La psicoterapia o terapia de conversación puede ayudar a mejorar los patrones de pensamiento. Además, aprender a enfrentar el estrés e identificar los primeros signos de reaparición de los síntomas puede ayudar a que las personas controlen su enfermedad. Capacitación en habilidades sociales. Se centra en mejorar la comunicación y las interacciones sociales, y hacer que las personas con esquizofrenia puedan participar mejor en las actividades cotidianas. Terapia familiar. Durante esta terapia, las familias aprenden a enfrentar la esquizofrenia. También reciben apoyo, rehabilitación vocacional y apoyo para conseguir trabajo. Este asesoramiento se enfoca en ayudar a que las personas con esquizofrenia se preparen para tener un trabajo, lo encuentren y lo conserven. Durante los periodos de crisis o cuando los síntomas empeoran, puede ser necesario que la persona se quede internada en un hospital por su seguridad. Los profesionales de atención médica pueden considerar la terapia electroconvulsiva para adultos con esquizofrenia que no responden al tratamiento farmacológico. La terapia electroconvulsiva es un procedimiento que se realiza con anestesia general, que es un medicamento que te duerme. Mientras duermes, pequeñas corrientes eléctricas atraviesan el cerebro, lo que causa una convulsión terapéutica que dura entre 1 y 2 minutos. Ahora, ¿cuál es el enfoque social de la esquizofrenia? Hay algo que duele más que los síntomas de la esquizofrenia, y es sentirse solo en medio de ellos. Imagina no solo escuchar voces, sino también sentir que el mundo comienza a mirarte diferente, que tus amigos se alejan, que en una entrevista laboral notan algo raro, que incluso en tu propia familia aparece el miedo, no porque no te quieran, sino porque no entienden. La esquizofrenia no solo altera la percepción de quien la vive, también altera la forma en que la sociedad percibe a esa persona. Y ahí comienza el verdadero aislamiento. Muchas personas con esquizofrenia no temen tanto a las voces, temen decir que las escuchan, porque saben lo que puede pasar después, que los etiqueten, que los reduzcan a un diagnóstico, que los traten como incapaces, que los vean como peligrosos. Y lo más doloroso es que dejen de ver a la persona detrás del trastorno, porque el estigma convierte un problema médico en una condena social, y eso puede ser más devastador que cualquier síntoma. Cuando alguien desarrolla psicosis, la familia muchas veces entra en shock. Hay confusión, hay miedo, hay culpa. Algunos padres se preguntan: ¿hice algo mal? Algunos hermanos no saben cómo acercarse. Algunas parejas no entienden qué está pasando. La esquizofrenia no llega sola. Llega y reconfigura todo el sistema familiar, y sin información adecuada, el miedo puede reemplazar al acompañamiento. En muchas regiones, el acceso a atención psiquiátrica especializada es limitado, y esto produce diagnósticos tardíos, tratamiento intermitente, recaídas frecuentes y hospitalizaciones repetidas. En los casos que no hay seguimiento continuo, la evolución puede complicarse. La detección temprana es uno de los factores más importantes para mejorar el pronóstico a largo plazo. La mayoría de los casos comienzan en una etapa clave, cuando alguien está construyendo su identidad profesional. Un brote psicótico puede interrumpir estudios, metas, proyectos, y cuando la persona intenta volver, el entorno no siempre está preparado. Pero hay algo profundamente humano en esta condición. Muchas personas con esquizofrenia son plenamente conscientes en ciertos momentos de que algo no está bien, y eso genera angustia.
no es estar fuera de la realidad todo el tiempo. Es fluctuar, es preguntarse si lo que estás pensando es real. Es dudar de tu propia mente, y vivir dudando de tu mente es vivir sin suelo firme. Y peor aún, imagina ahora hacerlo mientras el mundo te juzga. La esquizofrenia nos confronta con algo incómodo, que la mente humana puede fracturarse, que la percepción puede alterarse, que la realidad no es tan sólida como creemos. Y frente a eso, la sociedad suele reaccionar con miedo. Pero el miedo genera exclusión, la información genera comprensión, y la comprensión cambia destinos. La esquizofrenia no es una identidad, no es una sentencia, no es una caricatura de película. Es una condición clínica que necesita tratamiento, sí, pero también necesita algo más simple y más poderoso, la dignidad. Porque detrás del diagnóstico hay alguien que quiere exactamente lo mismo que cualquier otra persona: ser entendido, ser respetado y ser visto como humano. Quiero que por un momento olvides el diagnóstico, olvida la palabra clínica, olvida el término psiquiátrico, y olvida la etiqueta. Pero piensa en esto: ¿qué pasaría si mañana tu mente comenzara a traicionarte? Si una voz apareciera cuando estás solo, si una idea comenzara a sentirse absolutamente real, aunque nadie más la compartiera, si tu percepción del mundo empezara a fragmentarse. Ahora imagina algo todavía más difícil, que cuando intentas explicarlo, nadie te cree. O peor, te temen. La esquizofrenia no solo desafía la realidad de quien la vive, desafía la capacidad de empatía de quienes están alrededor. Porque es fácil acompañar el dolor que entendemos, pero es difícil acompañar el dolor que nos asusta. Y ahí es donde fallamos como sociedad. No en el conocimiento científico, no en los tratamientos, sino en la humanidad cotidiana. Lo más duro no siempre son las voces. Muchas personas que viven con esquizofrenia describen algo devastador: el momento en que dejan de ser Juan, Ana o Carlos, y pasan a ser el esquizofrénico. Cuando la identidad se reduce a un diagnóstico, cuando el mundo ya no te mira como persona, sino como riesgo, como problema, como etiqueta. Eso rompe algo profundo, porque todos necesitamos algo básico para existir psicológicamente: ser reconocidos como sujetos, no como síntomas. La esquizofrenia nos obliga a enfrentarnos a una verdad incómoda: nuestra percepción de la realidad depende del cerebro, y si el cerebro puede distorsionar la realidad en alguien más, entonces la línea que nos separa no es moral, es biológica, y eso genera miedo. Pero el miedo no puede ser la base de nuestra respuesta social, porque cuando respondemos con miedo, generamos exclusión, y la exclusión empeora cualquier trastorno mental. Tal vez no podamos eliminar la esquizofrenia hoy, pero podríamos cambiar cómo reaccionamos ante ella. Podemos informarnos antes de juzgar, escuchar antes de etiquetar y acompañar antes de alejarnos. La estabilidad no solo depende de medicamentos, depende de entorno, depende de comprensión, depende de sentir que todavía perteneces al mundo. La esquizofrenia no es una película de terror, es una experiencia humana compleja, dolorosa y tratable. Pero detrás de cada brote hay miedo, y detrás de cada delirio hay sufrimiento. Detrás de cada voz hay una persona intentando mantenerse en pie. Y quizás la pregunta no sea ¿qué tan alterada está su realidad?, sino ¿qué tan capaces somos nosotros de sostenerla sin abandonarla? Si logramos cambiar esa respuesta, no solo ayudamos a quienes viven con psicosis, nos volvemos una sociedad más madura emocionalmente. Y eso también es salud mental. Gracias por acompañarme una vez más en este espacio multitópico. Si este contenido te hizo reflexionar, cuestionar o entender algo nuevo, suscríbete. Aquí no hablamos de salud mental desde el morbo, la hablamos desde la conciencia. Nos vemos en el próximo análisis.